¿Están conmigo, iglesia? Dice la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. En este texto que escogimos para leer hoy, Pablo como apóstol revela por revelación, por revelación, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo escogió. Nosotros todos los que estamos aquí, los que nos oyen, no nos podemos gloriar de que nosotros buscamos a Dios. Aunque hayamos nacido en una familia cristiana, Dios tiene que revelársenos a nosotros también. Los hijos de los pastores necesitan que Dios se les revele. Los hijos de los líderes necesitan que Dios se les revele. Usted no va a ir al cielo porque usted es hijo de un líder o hijo de un pastor. Dios necesita revelárselo a usted también. Y Pablo fue formado en el judaísmo, en la religión de sus padres. Pablo era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, apegado a la ley, apegado a las tradiciones, pero hasta el tiempo señalado en que Dios se les reveló. Y Pablo dice cuándo Dios lo escogió. Y esto hablamos el miércoles un poquito. ¿Cuándo Dios escogió a Pablo? Si Pablo fue perseguidor de la iglesia, si Pablo fue hasta en cierto punto partícipe de ciertos asesinatos, ¿cuándo Dios lo escogió? La Biblia dice con claridad en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo lo apartó Dios? Pablo no sabía que él era un escogido de Dios hasta que Dios se le reveló. Hay mucha gente que no sabe que Dios los ha mirado y los está mirando desde antes de la fundación del mundo para un propósito eterno, hasta el cumplimiento de la revelación. Hay mucha gente que anda en religión, hay mucha gente que anda en tradición, hay mucha gente que anda aún en ataduras del mundo, pero todavía no se les ha revelado la verdad del Dios de su salvación. En las iglesias hay personas que han podido vencer y cruzar de un lado a otro, pero no es que todavía han entendido que la escogencia es un acto soberano. Usted no está en los caminos de Dios porque usted le nació, sino porque Dios lo llamó. Y mayor es Dios que nosotros. El profeta Jeremías dijo: me persuadiste, Jehová, y fui persuadido. Tú fuiste más fuerte que yo. Cuando Dios llama a una persona, Dios le va a hablar hasta en la sopa. Cuando Dios llama a una persona, Dios le va a hablar de múltiples maneras hasta que entienda. Hay un solo camino al Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay miles de caminos a Cristo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Jesús se revela de múltiples maneras. Hay quienes Dios los ha visitado en sueño. Hay quienes Dios los ha visitado en la cárcel. Hay quienes Dios los ha visitado en un accidente. Hay quienes Dios los ha visitado en una cama enfermo. Hay quienes Dios ha usado una crisis para tratar con sus vidas y hacerles ver que ellos necesitan del Señor. Así opera Dios. O sea, Dios usa múltiples maneras para revelar que el único que puede ayudarnos y vencer todo mal se llama Jesucristo. O sea, Dios usa muchas vías,
Pero el único que nos puede llevar al cielo es Jesús, el Hijo de Dios también. Entonces, la manera que Dios usó no importa. Lo importante es que Dios se reveló a nosotros. A Pablo Dios se le reveló y Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Lo que significa que la elección o la escogencia es un acto soberano de Dios. Y es confirmado esto en la Biblia, aún por hombres que no se conocieron. Si usted se va conmigo al libro de Salmos, rapidito, no tenemos tanto tiempo. Este texto no está arriba, pero lo pueden buscar. Salmo 139, porque es necesario que usted pueda verlo desde la óptica de arriba, cómo Dios ve la escogencia. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, conoce todas las cosas, sabe el porqué de las cosas y sabe cómo preparar el encuentro con su creación. En el Salmo 139 habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Si lo leemos prácticamente entero, son 24 versículos, pero sería bueno que lo leamos aún rapidito. No importa, no hemos venido a otra cosa, hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Fíjese que espíritu está en mayúscula. ¿A dónde me esconderé del Espíritu Santo? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me meteré que tú no me encontraras, Señor? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú, versículo 13, porque tú me formaste. ¿Dónde? Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea que usted no es un accidente, usted es un propósito. Usted no es casualidad, usted es un propósito. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo profundo fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oiga esto, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti, ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el versículo 16 dice, mi embrión. Los que son médicos y saben lo que es la etapa embrionaria. Cuando un hombre y una mujer tienen una relación íntima, hay una concepción, el esperma fecunda el óvulo, tan pronto el óvulo está fecundado, esa etapa, cuando lo que se forma es una bolita de sangre, se llama cigote o cigoto, según los científicos. Pero esa bolita de sangre contiene de inmediato el cerebro y el corazón del niño o de la niña. Y empieza a sentir las emociones de la mamá de inmediato, tan pronto cae en el vientre. Y se va formando y se va gestando hasta lograr hacer un embrión, lo que se llama etapa embrionaria. Todavía no tiene ni forma y ya Dios lo conoce y ya Dios lo sabe.
Y ya Dios lo conoce, y ya Dios lo sabe. Y antes de venir a esta existencia natural, ya Dios lo sabía. Hasta el tiempo señalado de su revelación. Por eso nosotros los creyentes tenemos que vivir bajo la promesa fiel de que los que hemos creído en Cristo, creemos y creeremos que nuestros hijos no se perderán. Porque hay una promesa de salvación a los creyentes en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque ahora ellos no anden en los caminos, aunque ahora estén extraviados, aunque ahora estén fumando, bebiendo, haciendo diabluras, la promesa de Dios es más fuerte y es una dispensación de Dios. La promesa los va a alcanzar y se les va a revelar y Dios los va a salvar también. Ese es su pacto, esa es su promesa, tenemos que creerla. El apóstol Pablo fue celoso, religioso, fue calculador, fue maquinador, hasta cierto punto fue, suena feo, un asesino, porque consintió la muerte de mártires, dando él permiso para que lo mataran. No lo mató él quizás con sus propias manos, pero dio permiso, lo consintió. Sin embargo, Pablo lo hacía por un celo religioso. Miren, amados, una de las cosas más terribles de vencer es el celo religioso. Hay gente que defiende la religión a capa y espada, sin saber que ninguna religión lo puede salvar. Están defendiendo algo que no tiene para con Dios ningún valor. La religión no salva, solamente Cristo salva. Pero Pablo, conforme a la tradición, formado en la tradición, con poder y autoridad, perseguía todo lo que se le oponía a la religión. Porque así es el religioso. El religioso, todo el que no es de su religión lo ve como un enemigo. Y eso pasa también dentro de muchos cristianos. Todos los que no son de mi denominación no son igual que nosotros, son inferiores, son peores, son más malos. Amados, no, somos un cuerpo imperfecto, un cuerpo en proceso, somos un cuerpo en proceso todos nosotros. Si el hermano no adora como yo, ni predica como yo, ni viste como yo, no significa que es inferior que yo, simplemente que esa es la gracia que Dios le ha dado a él y esta es la gracia que Dios me ha dado a mí. ¿Qué debo yo hacer? Practicar uno de los principios de los derechos humanos que menos se practica. ¿Sabe cuál? El respeto ajeno. Si el hermano cree que no se puede adorar con batería eléctrica, bueno, pues respételo, adore con pandero y feliz y contento. Si el hermano cree que para predicar el evangelio no se necesita un micrófono, bueno, pues predica galillo pelado y lo respetamos, hermano. Ayer yo oí a un predicador diciendo que la maldición más grande que la humanidad ha tenido es el internet. Y yo le decía, yo viéndolo a él predicando, viendo un culto, le decía a él, mira qué contradicción, tú dices que es una maldición y tú estás predicando por internet ahora. Porque en el 2010 muchos hermanos decían que el Facebook era del diablo, pero ahora Facebook es una de las herramientas más poderosas para predicar el evangelio de Jesucristo. Y te lo voy a poner de una manera sencilla. ¿Cuántos usan Facebook aquí? Levánteme la mano los que tengan Facebook. ¿Sabe lo que usted puede hacer hoy? Este mensaje va a salir en su página de Facebook si usted tiene la página de la iglesia. Usted le puede dar un forward, usted le puede dar un compartir y usted puede mandar ese mensaje a miles de personas simultáneamente. O sea que si aquí vemos 300 personas y 200 personas lo mandan, de sus miles de contactos, ¿cuántos usted alcanzará? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Mi trabajo no es convertir, mi trabajo es sembrar el evangelio. Entonces yo puedo usar el Facebook para compartir el evangelio. Ahora mismo saliendo esta semana en Chile se celebró el primer congreso digital de evangelismo digital. Nunca en la vida usted pensó en eso, evangelismo digital, evangelizar mediante las redes, mediante los medios digitales, eso nunca se pensó. Ahora hay que pensarlo, ¿por qué? Porque estamos en la era de la digitalización, todo es digital ahora, todo es virtual. Entonces no podemos quedarnos nosotros atrás de brazos encogidos mirando que el mundo usa la tecnología para dañar. Nosotros la usamos para evangelizar entonces en el nombre de Jesús. Usémosla con sabiduría. Amén, mis hermanos. Podemos ser evangelistas, podemos ser ministros, podemos compartir por gracia lo que por gracia recibimos en el nombre de Jesús. Una hermana ayer me compartía esto y me lo decía de una manera tal que a mí me comprometió y me dijo, pastor, yo conocí a Cristo por Facebook.
Una amiga me habló de la iglesia, yo empecé a ver los cultos por Facebook y por Facebook recibí a Cristo. Y como dije, la iglesia está aquí en Bonao, está cerca, yo voy a ir a la iglesia. Y ella está aquí en el templo hoy, pero ella recibió a Cristo por Facebook. Entonces no podemos decir que Facebook es del diablo. Facebook depende del uso que se le dé. Si se le da un uso para Cristo, para el evangelio, para el poder, para manifestar la gloria de Dios, entonces Facebook es una herramienta de poder para el evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, usémoslo. El apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, habló de sí mismo diciendo: yo mismo era perseguidor de la iglesia, yo mismo era un enemigo de la iglesia, pero Dios tenía un plan conmigo. Hay gente que Dios tiene un plan con ellos y ellos no lo saben. ¿Cuándo lo sabrán? Cuando alguien se lo comparta y se lo revele. Porque es necesario que el evangelio sea predicado. Nosotros los predicadores no sabemos quién o quiénes Dios va a salvar. Eso lo sabe Dios. Nuestro trabajo no es saber, nuestro trabajo es predicar. Tu trabajo es predicar y orar para que las almas se salven. El que salve es el Señor. Y las maneras que Dios va a usar tampoco sabemos, Dios lo sabe. Nosotros vamos a usarlas simplemente en el nombre de Cristo. Entonces Pablo habla de su escogencia. ¿Lo escogió Dios desde dónde? Desde el vientre de su madre. Váyase al libro de Gálatas otra vez y mire cómo Pablo dice, de una manera muy sencilla, versículos 15 y 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no porque era bueno, sino por gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿A quién le reveló Dios? Les reveló a Cristo, les reveló que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Dios lo llamó con un propósito. Dios no salva sin propósito. Todo aquel que ha recibido la revelación de Jesucristo, un propósito tiene Dios con su vida. Descubrir ese propósito va a depender de dos elementos: de que usted quiera conocerlo y que de la iglesia donde usted va se lo enseñen también. Porque muchas veces las personas se constituyen números en las iglesias, o se constituyen estadísticas en las iglesias, o se constituyen diezmos en las iglesias. Yo te quiero decir en qué iglesia tú estás. Aquí tú no eres un número ni eres un diezmo, tú eres un propósito. Y ese propósito es necesario que nosotros los predicadores te lo expongamos para que tú puedas dar el fruto. Y cuando llegues al cielo, tú no llegues al cielo sin saber para qué Dios te salvó. Dios no te salvó por tu linda cara ni porque tú eres más bonito que el otro. Dios te salvó para hacer algo contigo, a través de ti, llevar su gloria a tu casa, llevar su gloria a tu oficina, llevar su gloria a tu vecindario y decirle las verdades de Dios al mundo que necesita oír que hay una esperanza viva. ¿Y cómo escucharán si nadie les predica? ¿Y cómo sabrán que hay un propósito si nadie se los dice? Alguien tiene que decírselo. ¿Y quiénes son ese alguien? Diga nosotros somos ese alguien. Ay, pero yo no sé ni hablar en un micrófono, pero sabes decirle al celular, compartir. Quizás tú no sabes hablar por un micrófono, pero puedes agarrar a un hermanito, montarlo en tu carro y traerlo a la congregación y nosotros le hablamos entonces. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos podemos callar. El mundo desespera. Le hago esta precisión porque el tiempo es corto en este culto. En el segundo es más. Porque imagínese usted, si en los cristianos hay desesperación y hay también ansiedad y hay angustia y muchos han cogido la patineta y no han vuelto jamás a las iglesias. Imagínese usted el mundo que no conoce a Dios, que no tiene de quién agarrarse. ¿De quién se agarran? De una botella de ron, de un vape, de una juca, de un cigarro, de un pase, buscando un escape. Pero eso no es un escape, eso es simplemente otro tipo de cárcel, otro perro con diferente collar. ¿Estamos acá, iglesia? El mundo necesita que la iglesia despierte a la realidad profética de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sal de la tierra y luz del mundo es la iglesia de Jesucristo. Sal porque preserva y luz porque alumbra.
Pero la iglesia no puede ir al mundo a alumbrar si la iglesia no anda en luz primero. La iglesia tiene que estar resplandeciente como el sol, hermoseada como la luna y ordenada como un ejército en orden, para que cuando salga al mundo y hable y comparta, el mundo pueda ver que en ti verdaderamente ha resplandecido la luz de Cristo. Que tú no andas ganando adeptos, que tú no andas buscando hacer un prosélito para que te enumeren o te etiqueten y te digan, con la motivación de muchos hombres que también han usado el evangelio como una vitrina para exhibirse. No es para hacer la iglesia más grande, no es para tener más gente, es para que el reino de Dios sea expandido y Dios sea glorificado. A donde se vayan y se congreguen, eso es un asunto de Dios con ellos, pero que cuando mueran se vayan al cielo con Cristo. Eso es lo que importa, y eso lo debe madurar la iglesia también, porque si la iglesia no madura en eso, la iglesia se vuelve sectaria. Yo no sé si usted sabe lo que es sectario. Sectario significa solamente nosotros, ustedes son chusma, chusma, chusma. No, así no. Todo aquel que es nacido de Dios, lavado por la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo, bautizado en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es mi hermano, es mi hermana. Aunque no adore, aunque no predique, aunque no se vista como yo, tiene la misma promesa que yo, tiene el mismo ADN que yo, y vamos para el mismo cielo los dos. Aunque uno se encuentre gente que lo condene a uno. ¿Cuántas veces a mí no me han condenado? Muchísimas. Pues no tengo yo de qué defenderme, porque yo tengo un abogado que me defiende en el cielo. Seguiré predicando el evangelio de restauración, el evangelio de misericordia y el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Pero nosotros tenemos que entender que la escogencia nuestra es soberana y necesita de nosotros una disposición para caminar en ella. De eso más que nada es que quiero hoy hablarle. Amado, estemos dispuestos para Dios. La gente está gritando, ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos. Los gobiernos de la tierra están gritando, ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos. No saben qué hacer. El Dios del cielo sí sabe qué hacer y qué está haciendo también. Dios ha turbado el corazón de presidentes y de reyes para hacerles ver que la sabiduría del hombre es limitada y que las fuerzas del hombre son limitadas, pero que solamente Él es grande y fuerte. Y nosotros que somos sus hijos y que tenemos su promesa, somos los que tenemos la palabra de esperanza y de consuelo a ellos que no la tienen. No nos podemos esconder en esta hora. No hay cosa más terrible que cuando a una gente se le está quemando la casa y llama a los bomberos y los bomberos no llegan. Y llama a los bomberos y los bomberos no llegan. Cosa que desespera, ¿verdad? Ciertamente es igual. El mundo está desesperado esperando que alguien vaya y le diga, hey, no todo está perdido. Hey, no todo se ha ido a pique. Todavía queda una esperanza viva. Se llama el evangelio de Jesucristo. Ah, tú te metiste a eso. No, al contrario, eso se me metió a mí. Y fue tan así que yo ni lo sabía que Dios tenía un plan con mi vida hasta que alguien me hizo entender de que yo no soy un accidente, de que yo no soy una casualidad, de que yo soy un propósito en Dios, hasta que Dios se me reveló. Y me hizo ver de verdad, que yo sin Él estaba frito, estaba feo y malo de retratar. Y que solamente en Él tengo el sello y la garantía de vida y vida en abundancia. Y le abrí mi corazón, le pedí perdón, lo recibí en mi corazón y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros somos los llamados a ser diligentes en esta gracia. Lo que hoy tenemos en la mano, el mundo lo necesita. No te lo quedes solo, compártelo, invítalo, anímalo, ora por él. Tú no eres simplemente uno más, tú eres un propósito especial de parte de Dios. Sobre ti pesa la santa sangre que te limpió. Sobre ti pesa el santo aceite de la unción que te llenó. Sobre ti están los dones del Espíritu Santo. Sobre ti está el don del Espíritu Santo. Sobre ti están los frutos del Espíritu Santo. Tú eres un hijo de Dios. No esterilizado ni estéril. Eres un hijo productivo al 30, al 60 y al 100 por uno. Pastor, ¿y cómo se logra eso? Con una palabrita solamente que tú puedas hoy activar en tu corazón. Eso se puede lograr. Diga conmigo, disposición. La disposición. Que te digan no puedo, eso lo dice el mundo. Que te digan tú no eres capaz, eso lo dice el mundo. Pero el Dios que me llamó es poderoso para hacerme a mí un arma de poder en sus manos, en el nombre de Jesús.
Si me dispongo, creo lo que la palabra de Dios dice. Esta mañana me levanté, como siempre, estudiando, leyendo, escuchando la palabra, y oían literalmente lo que Jesús hablaba a los discípulos diciendo: no se asusten ustedes, porque en los posteros tiempos se levantarán contra ustedes, lo llevarán frente a los reyes y príncipes de este mundo, y les juzgarán por causa mía. Pero no teman, dijo el Señor, porque yo les daré palabra que ustedes tendrán en su boca para que hablen lo que yo les voy a decir. El mundo necesita que la iglesia despierte, pero Dios la necesita primero. Porque Dios es el que primero debe estar atento. Para nosotros primero Dios, después el mundo. Si Dios nos despierta, podemos ir al mundo. Pero si seguimos dormidos para con Dios, iremos al mundo a dormir con ellos también. Pablo, cuando recibió el llamado, Pablo no lo pensó dos veces. Abra su Biblia y con esto vamos a terminar por razones, perdónenme, amados, de tiempo. Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte, fíjense cómo Pablo tomó el evangelio tan pronto se convierte. Vamos a leerlo del 1 al 15 y quizás usted me da 2 o 3 minutos y me paso, pero no importa. Dice Pablo, hablando en el capítulo 9 de los Hechos, o no Pablo, Lucas, que fue el que escribió el libro, no fue Pablo en sí, fue Lucas, no fue Pablo, para que estemos claros. Dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte, las dos. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Oiga cómo la religión se compone. El sacerdote le da permiso a Saulo para que vaya a perseguir a los cristianos. Increíble, cualquiera no cree eso. Y dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Presos, pero ¿y por qué? Porque no creían lo mismo que ellos creían, por eso había que meterlos presos. Impresionante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, en cuantos males ha hecho a tus santos, y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué era Pablo? Un instrumento escogido para llevar mi nombre, para propósito, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo él las manos dijo: oiga cómo lo saludó Ananías. ¿Cuántos saben cómo lo saludó? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos 2 escamas, o como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lea el versículo 18 otra vez, porque a mí el Señor me mostró algo aquí. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Saben lo que le pasó a Pablo ahí? Pablo recibió liberación, porque la ceguera espiritual es un espíritu que viendo no ve y oyendo no oye.
Pablo recibió liberación y se le cayeron de los ojos, dice la Biblia, como escamas, y de inmediato pudo entender cosas que él no entendía. ¿Cuántos aquí leíamos la Biblia antes y no la entendíamos? ¿Cuántos aquí antes veíamos a los cristianos y hasta nos reíamos? Seamos sinceros. ¿Cuántos a veces veíamos un culto y decíamos, esa gente si duran ahí, qué es lo que tanto duran ahí, qué es lo que tanto aplauden, qué es lo que tanto, gloria a Dios, aleluya? Te convertiste en un gloria a Dios, aleluya. Y uno por ignorancia andaba en esa ceguera hasta que resplandeció la luz de Cristo. Y la luz de Cristo trae revelación, y la revelación trae liberación, porque la liberación viene por conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta que no hay conocimiento de la verdad, hay religiosidad. Y hay muchos evangélicos llenos de religiosidad. Por falta de conocimiento el pueblo perece. Tener dos versículos bíblicos no significa que tú eres un erudito. Hay verdades que necesitan ser más profundamente entendidas. Nosotros somos un pueblo que tenemos un rey. No somos muchos pueblos. Somos un pueblo que se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Si todavía estamos en la mentalidad de que somos muchos pueblos, estamos equivocados. Somos un pueblo. Y tenemos un rey, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pablo fue libertado, se le cayeron las escamas, pero fíjate lo que le pasó a Pablo. Entendió de inmediato que había un propósito con su salvación, versículo 20. Y dijo, enseguida, ¿qué hacía Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Enseguida empezó a predicar. Sin embargo, Dios lo paró después. Porque no solamente era predicar lo que él tenía que hacer, él tenía que ser instruido primero. Y ese es otro error que debemos corregirlo públicamente. Muchos cristianos entendemos que tenemos que predicar, y yo lo creo, pero tenemos que ser instruidos primero. No podemos salir a predicar en calzoncillos, tenemos que ser instruidos. Instruidos no solamente en doctrina, porque de doctrina hay gente que sabe hasta aquí, pero de predicación no sabe nada. Necesitamos entender que Pablo tenía una intención muy buena y predicaba el evangelio de inmediato, porque Pablo entendió que si Dios lo llamó para algo, lo llamó. Dígale a alguien, si Dios te llamó para algo, te llamó. Ahora, ¿sabes tú para qué? Esa es la pregunta del $1.000.000 y vamos a terminar. ¿Sabes tú para qué Dios te llamó? Y yo te voy a decir para qué. Para que tú anuncies al mundo sus bondades. Para que tú seas luz en las tinieblas. Para que tú resplandezcas en un mundo que necesita ver el evangelio. Ya no es solamente que tú prediques el evangelio, sino que vean en ti un testimonio de que Jesús cambió tu vida, que eres una nueva criatura y que la luz de Cristo alumbra tu corazón. Cuando lo vean dirán, verdaderamente este hombre no es el hombre que yo conocí hace 5 años, 3 años, 2 años. Ha sido cambiado por la gloria de Dios. Si usted lo lee, el pasaje entero, yo estudié el libro de los Hechos anoche casi enterito. Cuando Pablo empezó a predicar, estaba lleno del deseo de compartir las bondades de Dios. Pero ¿sabe lo que le pasaba a Pablo? Que la gente le tenía miedo. Porque Pablo era un asesino. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y la gente le tenía miedo. Y será verdad, y será verdad, y será verdad. Estaban como asustados. Pero pasado el tiempo, el Espíritu dio testimonio de Pablo y Bernabé lo llevó al concilio de Jerusalén y le dijo, este hombre le ha resplandecido de la luz de Cristo. Y Pablo les habló del evangelio y le habló de los misterios de Dios. Y entonces Pedro y Jacobo, que eran los maduros del testimonio de los discípulos, les recibieron y le dijeron, bienvenido a la vida del reino de Dios. Al principio no lo creían hasta que vieron que era un hombre transformado por Dios. Tú puedes testificar de Cristo, decir las bondades de Dios, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Simplemente deja que Cristo fluya en ti. Deja que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza fluya en ti. No tienes que pujar a ser cristiano. El que puja a ser cristiano es un religioso. Yo no tengo que contar hasta 1500 para ser paciente. Ni tengo que respirar profundo para controlar la ira. Ya el Señor está en control de mi vida. Simple y llanamente dejarlo que Cristo crezca y que yo mengüe. Amén, mis amados. Que todo se
contagien del gozo del Señor. Sacúdase toda tristeza. Este es el tiempo de anunciar gozo. Volví a nacer, tú me diste vida eterna. Volví a soñar, diste alegría a mi historia. Estoy listo para celebrar